Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Peña y este es otro capítulo de Magnitud 95. Hoy día tenemos un invitado especial, una muy destacada ingeniero. Cuando digo eso me acuerdo del Boris Sáez, que también está en las entrevistas. Él siempre presentaba a la gente como destacado ingeniero. Entonces yo siempre pensé, si llega algún día en que él no diga eso, vamos a estar en problemas. Pero bueno, en este contexto, la verdad es que todo el mundo que viene acá es un destacado ingeniero, o mejor dicho, un muy destacado ingeniero, ¿cierto? Bueno, Dania no es la excepción. Dania es una persona que lleva mucho tiempo participando en temas normativos, tiene mucha experiencia. Les voy a dar algunos datos de ella, pero una de las cosas más importantes, ¿cierto? Es que ella participó muy activamente en todo lo que es la generación del capítulo 14 de la nueva versión de NSH 2369 del 2023, que por primera vez trae un capítulo para proyectos de generación de energía. ¿Ya? Bueno, para los que no están metidos en el medio, les cuento que la generación de energía normalmente tiene un escalón de exigencia estructural mayor o más arriba que las estructuras comunes, por sus necesidades de desempeño y objetivos de funcionamiento. Evidentemente, ¿cierto? La generación de energía necesita permanecer operativa durante y sobre todo después de un evento sísmico severo, por lo tanto los estándares son bastante mayores. Bueno, dentro de esto, este capítulo 14 es básicamente una norma dentro de 2369. Está al final el capítulo y es un capítulo bastante grande, pero sepan ustedes que eso también se basa en el resto de la norma, ¿ya? Es consistente. Bien, Dania tuvo la tarea de dirigir el subcomité del capítulo 14 y de esa forma también es la que más conoce sobre esos contenidos. Ella también tiene una experiencia muy grande en revisión, sobre todo de proyectos de energía, que nos va a ir contando aquí durante la entrevista, ¿ya? Yo les puedo contar algunas cosas, ¿cierto? Ella, por ejemplo, tiene, claro, tiene más de 25 años de experiencia, ¿ya? Tiene un magíster en la Universidad Católica del año 2003 y les voy a contar de qué se trata la tesis, ¿cierto? Se trata de el estudio experimental y analítico del comportamiento sísmico de diferentes tipos de caldera y estructuras de soporte. Claro, básicamente ella se ha dedicado a esas cosas, ¿ya? A la revisión y tiene mucha información al respecto y de eso nos va a hablar hoy día. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ver la entrevista con Dania Valdivia. Bueno, aquí estamos entonces con Dania Valdivia. ¿Cómo estás, Dania? Bien, hola a todos. Hola Carlitos, ¿cómo estás tú? Bien, bien, pues. Oye, bueno, nosotros queremos aquí que ojalá tú nos puedas contar un poquito de estos proyectos que son un poquito más extraños, más desconocidos a lo que uno está acostumbrado a ver todos los días, porque claro, cuando nosotros trabajamos en el ámbito industrial, normalmente nos toca mucho la minería o cosas de otros laditos, pero la parte de energía como que siempre se ve un poquito al lado, porque tiene otro tipo de reglamentación, porque es más duro el diseño. También llegan a las oficinas, pero siempre se ha visto como una especialidad un poquito diferente o más delicada quizás, donde aparece mucho equipo, ¿cierto? Entonces, Sí, en ese sentido, cuéntanos un poquito. Cuando nos referimos a estos proyectos de energía, ¿qué son? ¿Qué es lo que uno tiene que tener más o menos en la cabeza cuando le dicen un proyecto de energía? sí, bueno, el tema de la energía en realidad se divide como en tres grandes bloques. ¿Ah? Está todo el tema de lo que es generación de la energía, Ujú. después viene un tema que es transmisión, o sea, agarrar la energía de donde se generó, que es un punto específico, y la tienes que llevar hacia las zonas donde se consume esa energía, que obviamente no necesariamente al lado de donde se generó. Entonces, por eso viene una parte muy importante de esto que se llama transmisión, y después de transmisión se llama distribución, que es el que al final es el cómo te llega a ti a la casa, cómo le llega a la empresa, porque al ser energía, la transmisión para que normalmente son grandes distancias, están en unos voltajes que no son los que tú necesitas para que se usen en tu domicilio. Entonces, el distribución hacen eso y como la bajan el voltaje y te llega a ti.
Con respecto a todo lo que tú decís que son proyectos distintos, en realidad, en realidad, la parte de generación no es muy distinto a lo que uno puede ver o lo que uno se encuentra en los proyectos mineros, ponte tú, ¿no? Mm, Esto definitivamente es más bien industria pesada, no es industria liviana. Y en el área de transmisión, si bien puede ser considerado industria liviana, tiene un estándar y otra cosa y funciona totalmente. Eso sí que es totalmente distinto a lo que la mayoría de los ingenieros estructurales eh, estamos acostumbrados a ver. Ahí sí que realmente hay una, como quien dice, una subdivisión y la gente que se súper especializa en eso. Porque tienen estándar, ponte tú, de que las torres de transmisión, la mayoría de las torres, eso es solo estructura metálica, pero es una estructura metálica distinta, con otros criterios. Ponte tú, no hay conexiones con dos pernos, son conexiones con un perno. Y eso tú en minería, esa cuestión a ti te daría ataque. sí. Jamás uno permitiría una diagonal, ponte tú, con un perno. No, aquí es otra cosa. Mm, Y ya, bueno, la transmisión, o sea, la distribución, eso sí que, eso es mucho más, más simple, no sé si es más simple, pero es como no tiene esto de equipos tan pesados, no tiene estructuras muy grandes, es como otra, definitivamente otra división. Es como hablar en otros términos. ¿Por qué en general cualquiera de estas tres como grandes divisiones del tema de energía se ven distintos al resto de las obras industriales? Es porque el estándar como exigible es diferente. Aquí, ponte tú, afecta a todo el mundo. O sea, en Chile nosotros estamos acostumbrados a que viene un terremoto grande, a lo mejor paran algunas ciertas cosas, pero tú quieres que la luz, o sea, tener luz en tu casa, tener luz en la oficina, tener eso disponible. Y todo esto partió, ese estándar se creó y la sociedad ya lo tiene como, así como incorporado, porque originalmente tanto transmisión como generación, bueno, distribución también, todas estas etapas eran empresas estatales. mm. Te estoy hablando de los años 70, todas eran empresas estatales. Claro, esa es Pero, la época de Endesa, y que después salió Ingendesa, todo el claro, origen. justamente, todo eso era Endesa siempre ha sido generación, Ya, pero había ponte tú en la región metropolitana, había una cosa que se llamaba Chilectra. sí, Y eso era Chilectra salió como de ahí, salió originalmente de Endesa, pero se dedicó, Chilectra es transmisión, o sea, distribución, es la que te cobra a ti en la casa. sí. Esa es la que se encarga de eso. Entre medio había obras, lo que era la transmisión, en su minuto, cuando era todo estatal, era parte de Endesa. Pero después, yo te diría, probablemente en los 80, sí, por ahí, eh, después del 82, claramente, empezó todo este tema de la privatización. El Mm, Estado decidió privatizar estos servicios en forma regulada, pero privatizados. O sea, ya no son empresas estatales, las dueñas ya no son dueñas, ponte tú, Endesa ya no es del Estado, el Chilectre tampoco es del Estado y se privatiza. Y en función de eso, una de las cosas que, como quien dice, como uno cuando hace proyectos, uno entrega unas bases de licitación y uno dice al dueño, yo quiero construir esto, pero usted me tiene que cumplir ciertas cosas. El Estado ahí estableció que, ok, usted me construye la planta de generación, usted me construye las líneas de transmisión, pero ojo que aquí yo voy a ponerlo como una especie de requisito frente al terremoto. Porque terremotos a esa altura ya se habían vivido. El terremoto del 85 ya había estado, que fue como justo en esa época. Entonces, el Estado ahí, dentro de ese proceso de como de privatización, les pone como requisito que un concepto que está súper claro en toda la gente que se maneja en el tema de energía, que es que quieren una especie de disponibilidad no inmediata, mm. pero muy rápida, así casi instantánea. No Claro. es súper instantánea, pero es mucho más, quieren disponibilidad rápida, o sea, no quieren que la señora Juanita en la casa, después de un terremoto, pasen meses que no tenga luz, no, quieren rápido, 1, 2 semanas, es lo que no.
Y en función de eso, entonces, como quedó ese requisito y se empezaron a privatizar con ese requisito, las empresas privadas que empezaron a ser las nuevas generadoras, ponte tú, tampoco eran muchas, eran dos o tres. Endesa, definitivamente, que pasó a ser al final, eran capitales populares, porque acuérdense que ahí vino todo el tema de que cuando se privatizó, en realidad le dieron la opción a los mismos empleados de tener acciones. Y después, en los años 90 y tanto, 2000, vino todo ese tema de las chispas, que eran las acciones de Endesa, que fue cuando se las compró Endesa España. Y todo ese tema viene de ahí. Tanto Endesa, en paralelo la Corfo había desarrollado una central hidroeléctrica en el sur, en Colbún Machicura, o sea, en el lago Colbún, que se llama Colbún Machicura. Y ahí también se privatizó esa también. Colbún fue privada. Después en el norte tenía otra cosa, tenía lo que ahora es Engie, que en su minuto se llamaba de otra manera. Y después Engie compró en esa época porque Chuquicamata, para poder funcionar, había generado unas plantas de generación a carbón en Tocopilla, que eran las unidades 12 hasta 14 de Tocopilla. Y esas son las que compra Engie y se instalan en el norte. Entonces, aquí es donde se tiene digamos, esta separación grande. Tú dices, claro, la transmisión de energía va por un lado, esas son las torres que Total, llevan, claro. que llevan sus cablecitos, llevan la energía, pero toda la producción, la generación de energía, se produce en otro lado. Claro, para la gente que no está viendo, que, bueno, puede ser de Chile o no, eh, este asunto se trata mucho porque, claro, en la 2369 nueva, ¿cierto? Esta, la del 2023, apareció por primera vez un capítulo que es de energía. Pero claro, es un capítulo que va enfocado en la generación de energía y no Absoluto. tiene la parte de transmisión porque eso va por otro lado, nada que ver, que no tiene mucho que ver. Y también se ha dado a veces de ver esto de leer el capítulo pensando como, oye, ¿y por qué aquí hay algo malo? Porque se exige otro estándar. Pero no, porque realmente el capítulo 14 es otra cosa desde el punto de vista de esta continuidad de operación que ahora no es solo continuidad de operación, sino continuidad del suministro detallado. Entonces, ahí es donde esta cosa empieza a tener esa tremenda diferencia en criterios de diseño comunes, digamos. Efectivamente, porque en su minuto, bueno, el tema de la transmisión no quedó en el capítulo 14 de la 2369, porque en paralelo se estaba desarrollando. A ver, en el área de energía, en realidad las normas que funcionan normalmente no son las del INN, no son las que desarrolla particularmente el INN, sino que un organismo del Estado que se llama CNE, la Comisión Nacional de Energía. Y esa Comisión Nacional de Energía es la que pone normalmente, desarrolla estándares, ponte tú de calidad de suministro, estándares eléctricos, todo lo que corresponde al mercado, tanto para generación, transmisión y todo, principalmente transmisión y distribución. Entonces, en función de eso fue que como sabíamos que en la CNE se estaba desarrollando un capítulo especial para transmisión, para los requisitos sísmicos de transmisión en alta tensión, ¿no? Eso estamos hablando, las torres algo, principalmente subestaciones. Eso no se sacó del capítulo 14 de la 2369, por esa razón, porque ya sabemos que ahí hay algo muy particular. Y en el capítulo 14 de la 2369-2023 apareció entonces el capítulo dedicado, o quedó en realidad enfocado solamente a lo que era generación. ¿Y por qué decimos que apareció? Y eso es fácil, y es porque si uno mira la versión 2003 de la 2369, la primera, o sea, la que se promulgó en 2003, en esa, en su alcance, dice en forma explícita que esa norma no aplica para centrales de generación. Claro, Y la razón básica es esto que estábamos conversando. El estándar en la industria de la energía era más alto que lo que uno tenía en la común de la industria. los objetivos Partamos de de la base desempeño no que eran los no mismos. eran iguales, no, Claro. para nada. Y además está esto que se diseña distinto, como te digo, las torres, imagínate, las torres de alta tensión, tú tienes conexiones con un perno. Eso en el capítulo 8 de la 2369, ni en No, el no es 2003, posible. ni en el 2023, ni en ninguna cuadra no te va a funcionar. Es diferente.
Y junto con eso, entonces por eso esa forma quedó súper explícita y si uno leía el comentario del alcance decía por qué y reconocía este hecho de que la energía tenía otro estándar. El estándar no era muy claro, no había una normativa oficial y lo único que pasaba es que era que como en la práctica, en la generación, habían 2, 3, máximo 4 grandes empresas que hacían generación. Esas empresas tenían unas especificaciones técnicas propias, que no eran normas, sino que propias, que eran todas equivalentes. ¿Por qué? Porque la CNE tenía este otro como paraguas que les pedía algo lo mismo. Entonces, todas, con una diferencia o con otra, tanto Colbún, todas, Colbún, AES, Gener, en esa época, o también Engie, todas usaban más o menos una versión modificada de lo que Endesa originalmente había desarrollado en los años 80. Todas las ETG que les llamaban. Esa. Claro, esas son las especificaciones técnicas de Endesa que se desarrollaron en los años 80 Sí. por don Arturo, la mayoría, la TG general de generación. Incluso una de ellas es todavía válida, la 1020, que es la que está orientada solo para equipos eléctricos, porque hay que pensar que los equipos eléctricos tienen un estándar tan distinto como que la mayoría se ensayan en mesa vibradora. Esos son los requisitos que estamos usando. Eso en la minería tú no lo veis. ¿No? Ahora, La en mezcla, esto, para preguntarte inmediatamente y meterme un poquito, siempre en la parte eléctrica está este tema de forzar un poquito la ETG. A mí personalmente me parece que la ETG son un poco antiguas, no significa que no funcionen, pero siempre se da este tema, digamos, normativo. A ver, ¿con qué acepto un equipo? Lo acepto con la IEEE, IEC, todas estas cosas, con que el proveedor original que es de Europa, de otro lado, la aprobó, pero no me cuadra perfectamente con la ETG. Pero la ETG es más antigua. sí, Esta pero lo cuestión, que pasa, ¿qué eso lo opinión te reconoce. merece? O sea, se han hecho varias comparaciones y originalmente la CNE, la Comisión Nacional de Energía, dentro de este marco que yo te digo que se llama norma técnica de calidad y aseguramiento del servicio, dice que se acepta para los equipos eléctricos de subestaciones en particular el uso o la certificación, ya sea con la ETG 1020, esta especificación que era de Endesa de los años, olvídenlo, y o la IEEE 693. Ya. Ahora está cambiando hasta una más versión más moderna, pero la última fue la 2018. Y cuando uno compara, pero ahí si uno usa la IEEE, te dice por forma explícita que tiene que ser para la categoría más exigente, Sí, porque pues si la uno más mira alta. la IEEE, tiene distintas exigencias dependiendo, dice, no, este equipo va a ir para una zona más moderada sísmicamente. No, en este marco o paraguas general que tiene la CNE, dice, ok, usted, señor proveedor, me puede traer un equipo eléctrico certificado de acuerdo a la IEEE, pero siempre que haya sido hecho para la zona más exigente. Cuando tú miras esas dos comparaciones, cuando tú miras los requisitos de la IEEE 693 con la ETG 1020, en general la IEEE es más exigente. Es más exigente. Entonces, con eso, como quien dice, el ambiente, o no sé, por la comunidad de ingenieros que están en el área de energía se quedaron tranquilos. Y se necesita hacer algo así porque hay que pensar que los equipos eléctricos, eso también pasa también en el generación, entonces, o en minería probablemente, la diferencia es que los equipos en minería, la mayoría son menos susceptibles eh, a tener un mal comportamiento sísmico, son más robustos, Son entonces como equipos que uno se preocupa robustos, menos. metálicos, En sin el área piezas de energía, móviles, claro, todo en eso. el área de energía eso no está. En el área de energía los equipos son mucho más esbeltos, son hasta frágiles, con Tienen un materiales montón de frágiles, componentes. claro. Y entonces eso hace que, en realidad, por eso es que tú a nivel mundial ves que los equipos eléctricos los ensayan en mesas vibradoras. Y hay como 4 o 5 laboratorios a nivel mundial con unas mesas gigantes y los equipos eléctricos tienen dispositivos de disipación de energía, tienen todo lo que uno maneja como en otro concepto, en otra área, que no ves necesariamente en otra industria, la ves aquí, porque estos equipos sí son susceptibles sísmicamente. Entonces, es muy importante hacer eso. En función de eso, es que
te digo que para lo que es transmisión, o sea, estos equipos más esbeltos que van en las subestaciones, transformadores de poder, o los circuit breakers, o sea, cortadores de corriente, hay un montón de equipos, pero un montón, que están en las subestaciones. Eh, Hace unos años atrás, como por ahí por el 2017, 2018, un grupo de una asociación que se llama SIGRE, que es internacional. El SIGRE, en el capítulo chileno, o sea, la representación chilena Muy buena decidió, documentación, por cierto. porque claro, tienen o sea, tienen una escuela, una tradición Son a todo mundiales, nivel, ¿no? absolutamente, absolutamente. Hay una representación en Chile y entonces ellos tomaron, después del terremoto del 2010, se notaron de que en el área de energía las fallas que hubieron o que se experimentaron estuvieron asociadas en general a algunos equipos ubicados en sus estaciones. Porque, por lo que yo les digo, estos tienen materiales frágiles. Acuérdense que con esos niveles de corriente estamos hablando Quiero hacer 220 hincapié en esto, kilovolts. lo que está diciendo Dani en este momento, que es algo que a nosotros se nos olvida mucho, que los equipos eléctricos tienen piezas que son de losa. No, Claro, no, a diferencia, eso uno no lo va a ver en minería, si las cosas son de metal. Pero acá hay cablecito entre medio de las cosas y porcelana, particularmente porcelana. porcelana que es Exactamente, el pesada. material más frágil que hay. Absolutamente. Entonces, la Mm, mayoría de estos equipos tienen la porcelana porque es un aislante y por ahí a mm, través de ese equipo va la corriente, entonces tú necesitas que sean aislantes, mm, pero tienen el problema de que tienen todo lo que el ingeniero sísmico no quiere. Po. mm, Son pesados y mm, además frágil. Entonces es como, es como el peor drama que uno puede tener. Y esa es la razón por la que se ensayan. Y esa es la razón por la que se ensayan no uno, sino que varios, y se hacen muestras estadísticas. Y hay un montón de requisitos que están en esta normativa que estábamos mencionando. Gracias a Dios, la tecnología ha ido evolucionando y ya ahora ese material salió una alternativa a usar la porcelana en este tipo de equipos mm. y se están apareciendo lo que se llaman los poliméricos. Ya. Los poliméricos eh, hay, se usan en todas partes, entonces, hay mucho uso en el mundo en general. En Chile no habían tantos poliméricos, pero tiene la misma capacidad aislante que la losa, tiene la gracia de que es mucho más liviana, por lo tanto ya no tenemos ese problema que tenemos. Ah, el otro problema de los equipos eléctricos, de estos que estamos hablando, es que tienen que ser muy altos, porque mientras más alta es la corriente que va a transmitir, tienen que estar más alejados del suelo, de las personas y todo, y por lo tanto tú tenías una configuración estructural que es un equipo esbelto, muy alto, con estos grandes pesos de aisladores cerámicos la parte de arriba. O sea, es como la pesadilla de cualquier ingeniero estructural, ¿me entendéis? Porque es la pésima configuración para el comportamiento sísmico. Siguen siendo igual de altos ahora con los poliméricos, porque eso no cambia, pero al menos esta vez en el tope del equipo ya no vamos a tener estos pesos tan grandes, vamos a tener un material polimérico, que el problema que tienen es que tienen mucha deformación, Ya. es más deformación. Por lo tanto, se empieza a generar un problema más bien como de operatividad durante el terremoto, porque las deformaciones son más grandes y pueden empezar a chocar y se empiezan a generar los cortocircuitos, porque cuando chocan o sea, en el tope de estos equipos va un cable de alta tensión. Entonces, si este se deformó el del lado, porque hay varios, chocan y ya el cohete seguro, o sea, tenemos un cortocircuito que te puede cortar cualquier cosa. Sí, no hay Entonces, mucho que hacer ahí. hay una cosa por otra. Hay otro problema también con los poliméricos, que es que nadie sabe bien cuánto va a ser la durabilidad de los poliméricos. Entonces, hay muchos clientes o dueños de estos que prefieren mantener todavía las porcelanas, con lo que significa. Ahora, cuando en Chile solamente había línea de transmisión de 220, a ver, hasta hace, yo te diría, unos 5 años atrás, que empezaron a construirse las primeras líneas de 500 kb. Y mientras más potencia tengan, más altas son esas líneas. Por lo tanto, más susceptible al tema sísmico es. Y por eso vienen todos estos otros requisitos. Ahora,
todos los requisitos sísmicos para esto que estoy conversando se están como concentrando y desarrollando en un documento que va a salir probablemente ahora en diciembre, asociado a los pliegos técnicos, o sea, en los requisitos de la CNE, y por eso fue que se tomó la decisión de que no quedaran en la 2369, porque es como, era demasiado diferente. Sí, no, En esos requisitos tenemos requisitos de cómo se hacen los ensayos en mesa guiadora, cuántas muestras hay que tomar, hay demasiado. Entonces es totalmente distinto y eso se decidió dejar en este otro documento que la CNE tomó y yo te digo, hubo consulta pública durante junio, se está puliendo ahora y ya en diciembre entiendo yo que lo van a publicar. y respecto a las fallas de estos elementos, porque claro, nosotros sabemos que hay estructuras que fallan muy poco y otras que fallan más, ¿cierto? Este tipo de estructuras hoy día, ¿tienen fallas recurrentes en los sismos Sí, todavía? claro. Ya. Sí. O sea, durante el terremoto del 2010, en la zona sur de Chile, en la zona del Biobío, hubo una subestación que era Charrúa, que estuvo fuera muchísimo tiempo y parte de la falta de suministro eléctrico que tuvo toda esa zona del Biobío, o sea, Concepción y no sé, Talcahuano y todo, fue porque Charrúa tuvo mucha falla y no había forma de que esa subestación se conectara al sistema. Las generadoras estaban funcionando bien, las generadoras podían generar y entregarte la energía que es necesaria, pero como había esta falla de Charrúa, la subestación de Charrúa es una subestación muy importante en el sistema interconectado y no había forma de pasarlo. ¿Por qué? Porque ahí se concentró, existían un tipo de trafos, se llaman, los transformadores, que no son los transformadores que uno tiene en la cabeza, que son esos robustos, grandes, típicos que hay en las salas eléctricas o en minería. No, eso no. Estos son unos transformadores que son unos elementos uniaxiales, verticales, con unas con aisladores en la cabeza, o sea, es diferente. Esos era la mayoría de un mismo proveedor y tenían el problema de que en la base de la parte del equipo que se conecta a una estructura de soporte metálica, era de un material muy frágil, era un fierro forjado muy, muy, muy frágil y presentaron daños, pero así repetitivos. Todos los equipos que estuvieron en esa zona, todos fallaron. Entonces, no era que había que reemplazar un trafo, había que reemplazar muchos. Y por eso fue que costó tanto que se recuperara la energía en la zona Claro, qué del Biobío complejo, para el porque sur. hay una zona muy grande que queda restringida y Tal fuera cual. de nuestra realidad, digamos. Sí. Ahora, como esa zona también fue la que concentró más demanda sísmica porque estaba más cerca del epicentro y todo, también habían otros problemas en otras zonas. Entonces, tampoco es que hubiese, ponte tú, mucha demanda de energía desde el punto de vista de las empresas, sino que había una demanda de energía más bien domiciliaria, Mm. porque la mayoría de como ahí es donde más daño hubo, no todas las empresas estaban funcionando a full. Entonces, no era que tú necesitaras energía para hacer funcionar tus máquinas, tu proceso, pero sí pasaba de que la gente en su casa necesitaba la energía, porque aquí acuérdate que la energía la necesitáis para todo. La necesitáis para conectarnos ahora y estarnos viendo como nos estamos viendo a través de esta pantalla. No, aquí Ah, todo es electricidad, ¿no? todo es electricidad. Y eso es lo que pasa, eso es lo vital. Eso es un tema entonces por eso es que, bueno, se decidió con el SIGRE en el 2016-2017 hacer un documento único, como quien dice, y dejarte de depender de esto, no, este me clasificó con la ETG 1020, no, este me clasificó con el ITIPLE. No, se concentró y se está uniformizando, y eso es lo que debería hacer ahora a final. Hay acuerdo, digamos. Ya. Sí, sí. Ahí el ámbito de los ingenieros que participan es diferente, porque ahí en realidad yo fui parte de esos comités tanto cuando se hizo lo del SIGRE en el 2017 y ahora cuando se revisaron las consultas públicas para la CNE. Fui parte de esos comités, revisamos todos esos comentarios, vimos cómo tratar de mejorarlo y todo. Uno no solamente son ingenieros estructurales los que participan, ahí uno tiene que convivir con los ingenieros eléctricos. Los eléctricos tradicionalmente tienen
ellos tienen esta escuela de pedir estas cosas de una cierta manera. Entonces, hubo que manejar con ellos esto, pero lo que sí estaba claro es que todos los que participábamos sabíamos cuál era el estándar. Entonces, el acuerdo era muy fácil de llegar, porque todos más o menos íbamos para donde mismo, aunque, ponte tú, a mí me pasaba que ellos me decían, no, es que, no sé, por los pararrayos que son de más de 150 kb, no se le pide esto, o se les pide esto y a los otros no. Y yo le decía, pero si a mí me importa nada que sean 150 kb, 115, 500. ¿Cómo es físicamente? ¿Cuánta altura tiene? O sea, ellos hablan, pasaba que los requisitos los anotan en función como de la paritibilidad del equipo en vez de la Claro, geometría del a uno le equipo, las importa el capacidades, tamaño de esta cuestión y cuánto pesa. la parte mecánica, ¿cachai? Eso. Entonces, teníamos como al principio teníamos como un problema de lenguaje, porque ellos hablaban en el otro requisito y después dijimos, ya, ok, ya. Yo ya entendí que en realidad los eléctricos no lo íbamos a hacer entender que había que cambiarse, que lo importante era esto otro. Sigámonos cómo está esto y total, así además se compran los equipos, esa era la otra, porque en estos proyectos los que compran los equipos no somos ni los estructurales ni los eléctricos, son los gallos que están a cargo de adquisiciones, que entonces tampoco es una tercera persona. Así que sí, eso es muy distinto. Ahora, en el área de generación hay que entender que en Chile solamente había generación originalmente de hidráulica, las grandes centrales hidroeléctricas. Estoy hablando del Farfal, aquí cerca de Santiago, o las del sur, ¿cierto? Las de todas las Ralco y todas esas grandes que se hicieron. Y eh, ¿cómo se llaman? Termoeléctrico. Las termoeléctricas. Y originalmente las termoeléctricas de carbón, Mm. hubo una época que estuvieron vetadas, el carbón no se quisieron construir más de carbón. Las de carbón originales son, ponte tú, Ventana, que es del año 70 y tanto. Renca, aquí en Renca, la unidad de Renca que era de AES también, esa se construyó también como el año 72. Y obviamente en el Norte Grande, solo carbón, o sea, solo termoeléctrica, porque ¿qué hidro vaya a tener allá? Nada, pues cero posibilidad. Entonces estaban todas las que están en Mejillones, en Tocopilla, todas esas grandes centrales que obviamente tenían enfocado generar para las industrias mineras. Ese era otro enfoque. Obviamente con los años vino el tema de que no más carbón y empezamos con el gas, las centrales térmicas, pero de gas natural. Cuando todavía éramos amigos con los argentinos y no nos cerraban el caño, Había como gas. decían ellos, había gas. Había gas para quemar. Sí, entonces el año, ponte tú, 2000, yo me acuerdo, el 96 construimos, yo participé en ese proyecto, en la primera central de generación de gas que hubo en Chile, que fue la nueva Renca, que es la que está al ladito, y esa tiene dos turbinas, una turbina de gas y son dos turbinas de combustión, una de gas que quema gas natural y una turbina de vapor que aprovecha el vapor que sale de esa combustión y funciona. Son mucho más limpias que las, que las de carbón. Las de carbón solamente tienen una turbina, o sea, una turbina de vapor, porque queman el petcoke, carbón, lo que sea, en la caldera y alimentan vapor a la turbina. Las de ciclo combinados que se llaman las de gas, es porque vienen dos ciclos, pues una generación con la turbina de gas, combustión de gas, y una generación con la turbina de vapor que usa el vapor que se aprovecha y aquí usamos. La primera de ciclo combinado que hubo en Chile fue la de Nueva Renca, en esa también participé yo. Antes de esa yo había participado en unas térmicas en el norte, en Huacolda, Mm. que están ahí en Huasco, Huacolda 2 participé, y en Tocopilla, que también eran de AES. Todas estas eran de AES. Entre medio de eso, después de la de Renca fue totalmente una experiencia increíble, porque en Chile no había experiencia, no se sabía lo que era un ciclo combinado. Nadie tenía idea cómo funcionaba. Entonces los requisitos que habían para diseñar eran requisitos adaptados de como que si hubiera sido una termoeléctrica a carbón, y en realidad aquí hay otros equipos, aparecen otros. Es Claro. cierto que las turbinas, eso sigue siendo lo mismo, los Claro. generadores también Se siguen siendo lo parece, pero mismo. el proceso es otro.
justo, aparecen otros procesos, aparecen otras necesidades, pero también era súper interesante. Entonces, Renca fue muy entretenido. Después de Renca, yo me acuerdo que yo me fui a un ciclo combinado que trabajamos, yo trabajaba como para AES, en esa época se llamaba Gener. Gener tenía tuvo un proyecto que se llamaba, estaba en Salta, en Argentina. Ciclos combinados también. Yo me fui en ese equipo, estuvimos trabajando allá, y la idea de ese proyecto era súper entretenido porque la generación en Argentina, o sea, usaba el mismo gas natural argentino, pero en la parte argentina, y había una línea de transmisión de alta tensión que agarraba la energía que producía esta unidad, la transmitía a través de la cordillera de los Andes, pero en esa altura, o sea, estoy hablando como a la altura en Atacama, estoy hablando a la altura de San Pedro de Atacama. Por ahí pasaban, porque esa zona es donde la cordillera es una meseta más plana y es más baja también. Entonces atravesábamos por ahí con la línea de alta, teníamos una subestación de salida en Salta y teníamos una subestación de llegada acá, y después se conectaba a lo que en esa época era el sistema de interconexión del Norte Grande, y entregaba la energía que se producía en Argentina, se entregaba acá en Chile a consumo de las mineras. Ese también fue un proyecto entretenido porque estaba allá. Bueno, en realidad allá teníamos que lidiar además con el tema de la normativa vigente en Argentina, con todos los líos que significan los argentinos, porque eran mucho más recelosos de que no habían casi ingenieros argentinos en estos proyectos, éramos todos exportados de Chile, porque la empresa era chilena. No, y en el fondo también tiene que ver con, como tú dices, el mandante final en quien confía más. Y no Claro, necesariamente uno dice confía en los mejores, confía en los que conoce. Si esa, obvio, si obvio, funciona. sí, 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 así funciona. sí. Entonces, esas centrales, después en esa época, yo te estoy hablando ya como el año, eso puede haber sido, Salta fue el 98, ¿sí? Fueron ese proyecto de centrales de gas, todavía teníamos un poco de gas, pero ahí vinieron cambios de gobierno y las crisis en Argentina y decidieron cortarnos el gas. Y ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan que hubo toda una polémica aquí en el cajón del Maipo porque traían el gas con lo que le llaman un caño los argentinos? No me acuerdo cómo se llama, pero de ahí venía, ya, nos cortaron el gas y todas estas unidades de gas que habían en Chile quedaron mirando No, para la carnicería, no tenían. Y ahí los empezaron, elefantes blancos, como que sí, no, pero ahí empezaron los desarrollos de los puertos, los terminales de LNG, que hay uno en ya. Mejillones y el otro acá en Puchuncaví, esos dos terminales, y después se está haciendo otro más al sur. Están pensando hacer otro más al sur ahora los franceses. Pero resulta que el precio de ese gas que llega en esos terminales por cada barco es muchísimo más caro que el gas que nos vendía el señor Menem, ¿cachai? El señor Menem nos vendía el gas, pero súper barato, y por lo tanto, eh, no sé si saben, pero en la energía la cuestión funciona así. Hay un mercado, que son los mercados que está regulado por el Estado, porque como hay pocos actores, esto está regulado, los precios no son al lote, hay licitaciones por bloques de demanda, decir ya tantos gigawatts, necesitamos todo esto, ¿cuántos son? ¿Cuánto me dan? Y la gente, estas empresas, licitan y dicen ya, yo oferto mi precio nudo a tanto. Y toda la coordinación de qué central entra, no es que yo tengo la mía y yo la hago funcionar y estoy feliz. No, no es el lote. Esto está controlado por la CNE en el centro de despacho de carga y te va diciendo día a día quién tiene que entrar. Señor Carlos, usted tiene una generadora, préndala por favor, la necesitamos que funcione. Y te llaman en la mañana y tenéis que hacer que funcione. Claro, que es un O insumo sea, muy estratégico para el funcionamiento de es todo el súper país. estratégico, entonces está totalmente controlado. Mm. Pero la cosa funciona así. Siempre entran, seguro, primero, todas las centrales que dicen que cuesta más barato. O sea, generar un megawatt cuesta 10, esta cuesta 10, esta cuesta 20. Obviamente generar con agua es muchísimo más barato, porque el agua te cae y tú generas. Solamente tuviste la inversión cuando construiste la central. Entonces, típicamente la energía base en Chile en el mercado es en función de la energía que se produce con la hidroelectricidad. Todas las centrales del sur.
cuando vienen los años secos, empieza a quedar la escoba, pero ese es como el gran porcentaje. Normalmente esto se llama la materia energética. Normalmente la materia energética en Chile en un año de buena lluvia es como entre un 60 o 65% solo energía generada con agua, y después tenía que suplir todo lo que faltaba con las unidades de generación que tuvieran más barato el precio de generación. O sea, la Y energía está, el problema es que era más cara y ahí hay que compensar justo, estas cosas. ¿Sí? claro, entonces tú decías, ya, ok, las de carbón son más baratas, entraban carbón. Después no había carbón suficiente, ya, las de gas eran buenísimas, con el precio argentino, las de gas eran, pero brillantes. Se acabó el gas, no hay gas. Había que esperar que construyeran los terminales de LNG para que llegaran los barcos con gas, y cuando llegaron, llegaron carísimos. Entonces tampoco funcionan al tiro. Y después, y después, yo me acuerdo que en esa época, en los años 98, no sé Carlos en qué estaba y tú, pero yo me acuerdo perfecto, que empezaron a ver, ¿se acuerdan? Racionamiento de energía, y nos cortaban la luz a las 6 de la tarde. ¿Se acuerdan? ¿No? Era terrible. Bueno, eso fue porque nos cortaron el gas argentino. Y entonces, entre que llegaran, se construyeran los terminales y nosotros pudiéramos funcionar, o sea, empezar a ver gas de nuevo circulando para que funcionaran las generadoras, empezó a quemarse petróleo. Y empezaron, entonces, la combustión ahora la hacías con petróleo. Muchísimo más caro, porque era petróleo lo que estáis quemando. Claro. Y entonces por eso hubo todo ese, me acuerdo esos años de blackout, que hubo 1 o 2 horas diarias que no teníamos luz. Bueno, se construyeron los GNL, los terminales, ese precio llegó más caro, pero igual era más barato que quemar petróleo. Así que volvieron a funcionar los ciclos combinados. Hasta que de repente dijeron, no, o sea, que esto no da para más, tenemos mucha más demanda de energía que la capacidad que estamos para construir, y por otro lado estaba esta como telenovela mexicana en el sur. Sí, se construye, ¿cómo se llama? Hidroaicén. Claro, la No, no se hidroeléctrica, sí, construye hidroaicén. todo. Era una teleserie mexicana esa cuestión, porque después, ¿te acuerdas? O sea, el Sí, proyecto pues. Hidroaicén Es tenía que todos los como, proyectos de energía tienen problemas con la gente que está ahí. o Bueno, sea, hay sí, hay un montón de problemas, pero la gente siempre tiende a pensar que los proyectos son malos en todos sus aspectos. sí, y no lo quieres tú cerca de tu casa. Sí, Porque es un no, hecho. no, eso es un hecho, de entrada. Entonces pasa toda esta cuestión. Bueno, y ahí entonces, yo te estoy ahora hablando como el año 2004, 2005, de nuevo se empezaron a construir muchas carboneras. Carboneras de frentón porque no había forma. Y ahí se volvieron a construir, se hizo ventanas al lado de las unidades viejas de ventana de AES, se hicieron 2 unidades más, nueva ventana y 2 unidades iguales, que es carbón, ahí se quema carbón en una caldera, y de la caldera sacas el vapor, alimentas la turbina y genera. Necesitas aguas de enfriamiento, por lo tanto la mayoría de las centrales térmicas de carbón están en la costa, porque esos proyectos incluyen una toma de agua con un sifón en agua de mar que entra a circular, pasa por unas cosas que se llaman, bueno, depende, hay distintos equipos mecánicos y procesos, pero entran al condensador y después botáis y está agua de mar de nuevo con otro emisario, botas el agua al mar una vez que sacan. Normalmente eso produce como que en la zona cercana a esta, donde está este tema de la bota de agua, que suba la temperatura del mar como entre 1 y 2 grados, Un producto poquito. de que Tiene que- no hay caso, eso es inevitable. Entonces ahí se construyeron esas dos, me acuerdo, aquí en Puchuncaví. En el norte se construyeron como 6, o sea, cualquier cantidad. AES construyó 4 unidades nuevas, Engie construyó otras 4, ¿me entendí? O sea, cualquier. Y en el sur, Endesa construyó Bocamina 2, que yo también participé, bueno, en todas estas que te estoy mencionando, casi he participado en todas. Siempre, lo que sí, mi rol en estos proyectos siempre ha sido la revisión sísmica de estos proyectos. Nunca he hecho la ingeniería, pero sí me ha tocado hacer revisión sísmica tanto de la ingeniería civil, o sea, obras civiles, fundaciones, edificios, todo, porque en las centrales térmicas sí había mucho de eso, era muy similar a una planta minera, edificios grandes, pesados, con puentes grúa, pesados también,
por la turbina, porque tenéis que hacerles Sí. mantenciones, todo eso, las fundaciones de las turbinas, que son equipos rotatorios, las fundaciones de los generadores, del condensador, Mm. todas estas cosas, a mí me tocó hacer la revisión de eso. Los edificios de caldera que son gigantes. Las calderas, bueno, tanto, a mí las calderas me encantan, tanto que hice mi magíster en el comportamiento sísmico de estas calderas, porque yo tuve la suerte de tener unos registros de comportamiento de la caldera de ventana, entonces pude hacer hartas cosas entretenidas con eso. Bueno, sí, las calderas a mí me encantan, es lo que más, bueno, las turbinas también. Se desarrollaron en el sur, Endesa hizo Bocamina 2 y además Colbún hizo Santa María, esto en Coronel. Nosotros también fuimos los revisores sísmicos de esos dos proyectos. Eso fue, la experiencia con eso es que es la que siempre he tenido en realidad, porque la ingeniería de esto normalmente no la hacen en Chile, las integraciones las hacen afuera, y en Chile hacen cosas muy locales, no hay mucha ingeniería chilena, casi la mayoría es ingeniería extranjera, y, y por eso salimos nosotros, los revisores tanto de los equipos, porque en el área eléctrica sí se revisan los equipos completos, o sea, cuál va a ser el comportamiento en las turbinas desde los ejes, desde los rotores hasta los gaps que tenía entre el rotor y el descanso, las álabes y la carcasa, o sea, toda esa parte mecánica nosotros la vemos como revisión sísmica porque es lo que se verifica que va a tener un buen comportamiento, ¿no? De esto. La caldera, para qué hablar también. Los silos, porque como son de carbón, tenéis silos de carbón, después tenéis silos de ceniza, tenéis, tenéis de todo, tenéis manejo de carbón, o sea, tenéis todo el sistema, manejo de granelos, o sea, todo ese tipo de cuestiones, y es súper entretenido. Todos esos participamos nosotros como revisión sísmica en las de Ventana, las del norte, las de Mejillones, Tocopilla, y ahora en el último tiempo nos había estado tocando participar también en los proyectos de desarme de estas cuestiones, de estas unidades. Ya, Como Chile hace unos años atrás dijo no más carbón, quedaron unas unidades muy viejas y entonces las mismas generadoras grandes decidieron irlas dando de baja. Y entonces nosotros estamos, a mí me ha tocado participar en cómo desarmar, cómo vender, qué se puede vender, qué no se puede vender. ¿esas se desarman nomás o hay algún tipo de recuperación, equipo que se pueden usar Depende para de lo otra que, cosa? en realidad depende de lo que quiera hacer el dueño. Ya, El dueño, hay veces, cuando tú los entes estuvimos viendo las unidades 14, eran las unidades 2 y 13 de Tocopilla, las más viejas, unas que se hicieron allá por los años, yo te diría 60, o sea, ya, súper antiguas. Esas eh, trataron de reutilizarlas, pero eran demasiado antiguas, entonces en realidad vendieron los fierros por ya. chatarra, o sea, por No, kilo, no ¿cachai? valía la Y el pena. hormigón, tratar como que quedara, no importa. Las más nuevas no, algunos equipos se podían revender en el mercado internacional, pero no sé al final, porque hay unos costos medios indirectos que son re altos, entonces no las prefieren dejar ahí. Ponte tú, no sé si ustedes cuando van aquí en Santiago van al aeropuerto y te vas por la costanera, tú veis las unidades de Ventana, o sea, de Renca, Bueno, las de Renca. La que está más cerca de la carretera es la que es el ciclo combinado, que es la que yo te digo que yo participé hace un montón de años atrás, y la otra que es más antigua, Ventanas 1, o sea, Renca 1, es como también de los años 70. Esa la han tratado de desarmar millones de veces y al final siempre le sale más barato dejarla ahí, así, tal cual, que se oxide, que pase lo que sea. No pueden hacer nada. Eh, Ahora está pasando algo más entretenido porque como cambió el área del mercado energético y ahora no se hace más centrales de carbón, estamos tratando que no funcione ninguna central de carbón, pero todavía hay algunas pocas, y empezó a aparecer lo que se llama la energía renovable, aerogeneradores, entre o sea, paréntesis, claro, el capítulo de generación de energía que tenemos en la 2369, claro, no cubre todo, pero tiene cosas que son lo más típico, y entre eso aparecen las centrales termoeléctricas y eh, aparecen de forma bastante grande todo lo que tiene que ver con energía eólica, lo que la gente le llama los ventiladores para las vacas, ¿cierto? Esas cosas gigantes, grandes, esos son los generadores eólicos. Y también aparecen tímidamente todo esto que son las plantas fotovoltaicas, que están empezando sí. a meterse por ahí. Claro, se está empezando, se están metiendo harto. Hay harta generación ahora, igual todavía les falta mucho por crecer porque no,
con esa capacidad instalada todavía no alcanzamos a cubrir, yo creo que ni el 20% de la demanda total, pero vamos para allá. Pero pasó el tema de que cuando empezaron a aparecer las eólicas, no había en ninguna parte una definición de cuáles eran los requisitos que aplicaban, requisitos sísmicos que aplicar. Y empezó a aparecer otra característica en esto, que es que los montos de inversiones que son necesarios para tú, o sea, construir una central hidroeléctrica, ¿para qué hablar? O sea, la última hidroeléctrica que es Alto Maipo, que bueno, nosotros también participamos, fuimos revisores sísmicos de Alto Maipo, son miles de millones, o sea, es una brutalidad, entre los túneles, un montón de cosas. Bueno, o las centrales térmicas es un monto menor que la hidroeléctrica, la plata que tú necesitas poner, pero así todo, mucho más, te estoy hablando del orden de 120 millones de dólares, más o menos, una unidad no con varios ciclos en paralelo, pero una. Pero las centrales eólicas, en realidad, tenéis que comprar los ventiladores, como lo llamaste tú, son las turbinas, y tú puedes comprar hasta una o dos. De hecho, empezaron a aparecer los montos igual, yo creo que dependiendo de las turbinas, del tamaño, pueden estar llegando a 1 millón, pero no compráis más de 10. Entonces tampoco son montos tan grandes. Claro, Y eso son significa campos de turbina, pero campos con mucha y campos con muy poquita. tal cual. Nosotros hemos visto proyectos con 2 turbinas a unos que tienen 50 turbinas. O sea, hay de todo. Puedes elegir dónde te quieres poner. Y por lo tanto ya no necesitas tanta plata para invertir. Eso significó en la práctica de que empezaron a aparecer nuevos actores en el tema de la generación. O sea, ahora ya no son las empresas tradicionales que hacen generación, porque en realidad ahora cualquiera puede hacer su parque fotovoltaico, lo conecta dependiendo del tamaño y ciertos requisitos, que eso lo maneja la CNE de nuevo. Y empezó a aparecer esto que hay, el típico mono es que los fondos de inversión ponen las plata y después para construir y después los venden. Entonces, todo el mundo pregunta, ¿y cuál norma aplico? Para diseñar las fundaciones, para hacer lo que tenga que hacer. Y no Que es había una norma, pues. estructura nueva, es una cosa que no habíamos visto antes acá, una cuestión que está bien, uno dice es un ventilador, pero es gigantesco. Son cosas que, como veíamos cuando estudiábamos las normas, tienen periodo de 3 días y medio, entonces uno, ¿cómo lo va a resolver si es algo que nunca se abordó acá? Tal cual. Y los primeros proyectos de parques eólicos que empezaron a aparecer fueron el año, yo diría yo, el 2008, 2007, que el primero fue Canela, que lo hizo Endesa. Canela ahí en el norte, cerca, pasadito de Coquimbo, por ahí, por esa zona. Y después vinieron unos del sur, que se hicieron, ya no me acuerdo, pero todos eran turbinas de un mismo turbinero. Ahí hay como 4 fabricantes de turbinas en el mundo, 5. Acá empiezan a aparecer unos chinos nuevos también. Pero no habían requisitos. Y lo que sí pasaba, sobre todo en el año 2008, es que en general cuando tú mirabas esas turbinas y tú veías los requisitos que le ponía los vientos extremos para los cuales certificaban las turbinas, porque las turbinas se certifican en un organismo internacional. Esas cargas, si uno piensa que el viento te va a poner también un momento volcante en la fundación, porque estos son como unos monos porfiados, tú tenés las torres, las aspas arriba y abajo una gran fundación. O sea, estructuralmente es súper simple. El Es problema es que es súper simple, gigante. justamente. Pero entonces tú tenías una gran base que tenés que darle de fundación para que esta cuestión sea estable y todo. Pero cuando tú veías las turbinas que en el 2008 se instalaban, eran turbinas que producían normalmente 3 megas, 1 mega, 1,5 mega, había una variedad por ahí. Eso significa que tú necesitabas una altura donde tiene que estar el hub, o sea, donde está la nacelle y las aspas girando, que podían ser 60, 70 metros de altura. Y cuando tú comparabas a nivel de la base de la torre las cargas que le generaba el sismo, ponte tú, en su época poníamos ya el de la ETG, pensando que no había nada, pero era generación ETG. Te genera un corte basal, te genera un momento volcante. Y tú comparabas esos valores con los valores que venían de hacer el análisis de viento extremo para el cual estaban certificados,
el viento extremo No había le por da dónde. 3 patadas a las cargas sísmicas, o sea, no había por Es que dónde. claro, teniendo un periodo tan grande se hace menos sensible al sismo, pero convengamos que los aerogeneradores se oponen donde hay viento. Entonces, Claro, tú los orientas de manera de que el viento los haga funcionar, no los sí, po. ponías así evidente, es como una vela. La cosa es Mm, que en ese minuto, los periodos que teníamos de esas turbinas pueden haber estado, eran 3, 4 segundos, 3 segundos, más o menos. El periodo fundamental, el primer modo. Que el primer modo, además, tenía como el orden del 60% de la masa. O sea, cortas al mínimo, no sé, cualquier cosa, o sea, no tenía por dónde. no. Ya, y tú todavía más o menos eso funcionaba. Pero con el tiempo, y yo te estoy diciendo hace, por lo menos hace, ahora ya de frentón, pero cuando empezamos la discusión de la 2000, de la 2369 del 2023, que salió el 2023, que la empezamos como el 2016, Eh, ya en esa época las turbinas que estaban entrando, que se estaban vendiendo e instalando, empezaron a tener alturas, esta altura donde va esta cuestión que gira, como del orden de 90 metros. Y ya empezaron ahora tú tenés 300 toneladas ahí arriba, 90 metros, la cosa, bueno, anda por ahí. Y ahora en la actualidad nosotros estamos viendo varias turbinas, todas las turbinas que estamos viendo, no hay ni una que baje de 145, 150 metros de altura, entre 300 y 350 toneladas ahí arriba, unas aspas, la aspa es la cuestión que va, la que gira, esas aspas están midiendo 80, 85 metros, y entonces lo que empezó a pasar ahora, y de hecho eso la normativa internacional lo está empezando a reconocer, porque ese dolor de cabeza que fue con los tecnólogos, los fabricantes de las turbinas, de hacerles entender que había que mirar igual el sismo, fue terrible. Ellos decían, no, el viento me controla todo. No me... Nosotros empezamos a ver fallas en las fallas debido a terremotos en estas aspas o alaves de las turbinas, claro, con turbinas más chicas. Y la cosa es que mientras más grande es la turbina, mientras más grande es la turbina, obviamente generan más. Entonces ahora estamos, cada turbina está generando 6 megas, pasamos de 1, 2 a 6, o sea, las cuestiones, todo es más grande. Ahora las cargas sísmicas en estas turbinas andan ahí, con los vientos extremos, con las cargas que le pone el viento extremo. Y resulta que en particular, cuando tú tenés las aspas, que es otra, o sea, eso es lo que nosotros revisamos sísmicamente de estos equipos, eh, me, cuando tú tienes las aspas, el viento obviamente le pone una condición de una distribución de tensiones en la base del aspa, que es grande, en una dirección, y el aspa está diseñada para eso. El problema es que en el sismo nos interesan las inercias. Y la inercia de una dirección es la misma que la otra, y resulta que la otra te pone esfuerzos en una sección para la cual no fue diseñada. ya. Entonces, hay una de las direcciones en el aspa que funciona equivalente a los esfuerzos que te pone el viento, pero te queda la otra dirección que la perjudica en otras zonas. Entonces, esas cosas las están empezando a entender los fabricantes. A nosotros nos ha tocado ir a las fábricas, o sea, nosotros hemos ido a las fábricas, las aspas, a las fábricas, las turbinas, a todo este tipo de cosas, porque hay que hacerles entender. Esa es la única forma que uno tiene de hacerles entender Sí, no, claro, hay antes que que mostrar fallen, fallas, antes que mostrarlo fallen. Po. bonito y todas esas cositas. Claro. Entonces, ahora se vio la necesidad clara de incorporar en una norma los requisitos precisos de qué es lo que hay que verificar. Afortunadamente, la normativa internacional de este tipo de equipos también lo empezó a reconocer, debido a que, lo que yo les digo, o sea, como empezaron a crecer, ahora ya no pueden Y decir en a zonas priori, de sismicidad del nivel de Chile no hay vuelta. es un problema. Sí, esto es... Esa es la realidad. Esa es la realidad. Así que por eso se hizo todo ese esfuerzo a ponerlo. Hay yo creo que los proyectos en los que estamos ahora, que hay varios, eh, recién se están implementando o se está tratando de implementar los requisitos del capítulo 14 para el parque eólico. Así en su ah, totalidad, el requisito del diseño de la fundación,
Es que me imagino cuánta... que romper la inercia es tremendamente complejo porque el tecnólogo tiene su equipo que lo pone en todo el mundo y el que quiere lo compra y el que no quiere no. Pero Sí, claro, cuando uno les dice, mira, tenéis que mejorar un poquito esta parte, porque si no vamos a tener problemas, me imagino que le mata toda la cadena de producción que tiene en el resto del mundo. eso, y además que pasa que, no, no sé si para el resto del mundo, la mayoría de lo que te dicen es que no te van a hacer un equipo a medida para el mercado tan chico chileno que tenemos. Entonces ellos no les conviene, no les resulta rentable hacer unas modificaciones para vender un poco más de turbinas que van a ser vendidas aquí en Chile, con suerte en California, pero en Estados Unidos manejan el tema distinto porque tienen este tema de los seguros que es totalmente distinto. Entonces allá se les echan... Los gringos, fíjate que no tienen eh, el requisito de disponibilidad tan inmediata. Dentro de la ley no la tienen y por lo tanto si una central falla, mientras no sea nuclear, porque esa es otra cosa, Claro, las centrales nucleares tienen otro estándar. la Las peligrosidad. nucleares tienen un estándar en Estados Unidos increíble, en cualquier parte del mundo en realidad. A mí me gustaría trabajar en una de esas, pero te lo digo, porque esa sí que se entretiene. Ahí se ensaya en mesa vibradora todo, Mm. todo. Todo y cada uno de los equipos que va se ensaya en una mesa vibradora. Eso sí que es harina de otro costal. Salvo que sea una central nuclear, en Estados Unidos no tienen el requisito de que tenga una disponibilidad, si no inmediata, así rápida. ¿Cachai? Que no una semana máximo, no existe. Ellos tienen unos seguros que les cubren cuánto tiempo estén fuera y da lo mismo. Por lo tanto, no tienen esa componente. Mm. Por lo que no siempre sirven directamente los equipos que fueron Sí. entregados en un proyecto por allá, que te No, los los entreguen acá criterios de directamente. aceptación son distintos, absolutamente, ¿no? Son diferentes, Mm. sí, sí. Y así que eso ha sido lo otro entretenido que participé también, me acuerdo, si estamos hablando de proyectos así, este central de la concentración solar, ese que está, que se llama, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, Atacama, uno creo, que es una gran torre alta como de 300 metros que tiene arriba un ¿Cerro calefón, dominador? nosotros, Bueno, cerro dominado, el califón, como le llamábamos nosotros, que es una caldera ahí arriba, sí. y todo alrededor en forma radial tenía ahí todos los espejitos de los paneles que Campos de están orientados. Claro, nosotros hicimos la revisión sísmica, ponte tú, del concentrador, el de arriba, el que está arriba de la torre. Eso también fue muy entretenido, muy entretenido. Sí, eso, así que por eso sí. Tú me preguntas a mí, en lo que más he participado en energía, generación, mucha transmisión. Ahora en transmisión viene algo está muy, muy bueno, que es que por primera vez en Chile se va a hacer una línea de HVDC, se va a transmitir en continuo, corriente continua, no corriente... Ese sistema no existe en Chile. Y son equipos totalmente distintos a lo tradicional, ya no es todo lo que les conversé adelante, y entonces hay... En Sudamérica creo que solo Brasil tiene esas líneas, es mucho más eficiente, no hay pérdida de energía de la transmisión, por eso se quiere hacer en Chile. Y ya empezó el primer proyecto y justo ahora nomás la CNE está llamando a licitación para la asesoría de la revisión de eso. Así que ahí estoy cruzando los dedos. Estoy cruzando los dedos porque estamos entrando en eso y sigue muy entretenido Oye, también. pero qué bueno, Sí, qué pues, entretenido. Bueno, se nos pasó el tiempo súper rápido. A mí oye, no me di ni cuenta, bueno. me parece súper entretenido este tema de la parte energética, que es algo que yo creo que la mayoría de la gente no conoce muy bien porque es un nicho bastante especializado. A veces uno se mete en lo eléctrico, pero por encimita. Pero en la generación de Sí, energía ya es otro estándar y hay que tener harto cuidado. Por lo menos la experiencia que he tenido yo es que cuando la gente que no tiene la conciencia de que es distinto, a veces ni siquiera se da cuenta y le mete criterios de cualquier cosa estándar mira, a una central de energía. a mí me ha tocado ver que han puesto Ya. criterios de la 433 en centrales chicas de energía. Y yo, Vale, pero por claro. favor. Claro, como no había nada, si ese fue el problema, no había nada en el INN que dijera que cubre, la gente aplicaba cualquier cosa. La gente que no era como la que Claro. trabajaba todo el día en eso, Ujú.
un externo venía y decía, apliquemos lo que hay. Se le ocurrió a la 433. Y tú así como que a mí me toca revisar eso y así empezó como, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por dónde partimos? Por, tal. Sí. Sí, eso pasa. Oye, Tania, ¿alguna cosa que te gustaría decir que no te haya preguntado, que no te gustaría compartir con nosotros antes de terminar? Eh, no, solo que yo creo que, o sea, yo creo que es bueno en general, en todos los años de experiencia que tengo, que me ha tocado ver mucha ingeniería internacional y uno ve la diferencia que hay con la ingeniería como de criterio o forma de diseño que hay en Chile, es totalmente distinta. Mi experiencia ha sido mucho ahí, entonces me ha tocado mucho revisarle a ellos y ver qué tipos, cómo enfrentan las cosas distinto acá. Mm. Pero yo creo que hay algo que sí estamos viendo ahora acá también, es que muchos de ellos seguían o se dejaban llevar por a ciegas por los resultados que salían de un análisis cualquiera de un software. Y muchas veces me tocó, ¿cómo se llama?, enfrentarme a que la gente es poco crítica con los resultados que salen de los El software. cuestionamiento de la consistencia. De la consistencia y además el decir, oye, realmente yo cumplo, como quien dice, los requisitos para aplicar esto, me está funcionando bien, esto fue... La gente es poco crítica con eso. Entonces, hace algo, hace un modelo, los ingenieros en general, desgraciadamente los más jóvenes, por donde más se ve, porque los mayores ya no usan estas cuestiones, pero en general, tú veis que son poco críticos y a veces ni siquiera miran de que cuando corre una vez te dio un warning que decía que tenía, no sé, pues, 10, 20 Ah, nodos sueltos, güey. claro, pero lo arregló el programa solo. Claro, porque le estáis usando el solver, que es como el que mejora todo, pero no se trata de eso, ¿me entendés? O sea, no, Mm, o te falta, o así, o como que les faltan chequeos finales, o sea, esto pesaba tanto por fuera, ¿cuánto me está dando el resultado? mm. Una décima parte de eso, güey. Hay algo, Sí, algo está pasando que no se te funciona. corre la coma. Sí. Entonces lo que yo veo es como poco criticidad en las cosas que uno hace y como un creerle al tiro a cualquier cuestión que salga, mientras te haya corrido, es suficiente. ¿Me entendés? O sea, y eso encuentro que yo lo veía mucho fuera, en la ingeniería fuera, pero también la estoy empezando a ver aquí Con ahora. las nuevas generaciones, sí. Y eso, Sí, eso era típico. Es que había una parte que era buena en el extranjero, digamos, europeo, Estados Unidos, que países desarrollados, que eran súper formales y súper metódicos. Súper bien por ese lado. Pero estaba esta parte de que, y lo que te dio no cierra. Ya no, esa parte esa otra cosa, eso no lo miramos. Y acá yo creo que, no sé, teníamos menos recursos, quizás hacíamos modelos más simples y teníamos que entender que teníamos que hacer lo más simplecito para ver si la cosa cuadraba o no y de ahí ir construyendo más. Quizás una cosa de sí, recursos, pero hoy día como en todos lados tenemos los mismos recursos computacionales que son altos, como claro, que ya esta forma de decir, mira, lo meto al programa que corresponde, lo meto de la forma que corresponde y doy por hecho que lo que sale es lo que corresponde sin mirarlo. tal cual. Eso que dijiste Ah, tú con tan bonitas palabras es lo que a mí me preocupa y yo creo que se está empezando a ver harto ahora. Y lo otro que yo creo que también es mm, necesario, que eso sí, a mí yo siempre lo he criticado un poco cuando me ha tocado ver en ingeniería chilena un poco la postura que tienen muchos con respecto a estas cargas son vendor certificadas, yo las uso para mi diseño de fundación, así, oye, pero claro. si no cuadra por donde las Que midí. yo sé que son el doble de lo que sale arriba, pero, o, pero me o las que dieron. falta, pero me las dieron. ¿Cachai? Sí. Esa actitud, a mí me tocó, la otra vez, nosotros revisamos unas papeleras, no unas papeleras, eran unos proyectos de plywood de las papeleras, ingeniería buena chilena, especialista en esta cuestión, torno. No, es que las cargas, oye, pero si es que es en la otra dirección, no, pero si es que en el plano ahí dice, pero este equipo funciona de otra forma, no puede ser. No cuadra. O sea, como que, ok, yo te digo, no es que uno se tenga que hacer responsable de todo lo que viene para arriba, pero por lo menos que te haga un sentido, o sea, no O puede sea, ser que lo uno... mínimo son las cuadraturas. Sí. Eso, tienes que por lo menos hacer que, o sea, que la cosa, Sí. si te entrega carga en esa dirección, funciona en esa dirección, sí, no funciona. Entonces,
algo como eso. No creer porque ya viene certificado, porque no sé qué, que uno no se puede, uno no es también responsable del diseño que, como uno es responsable del diseño de la fundación, también tienes algo que decir con respecto a lo que te entregan. Ese tema también a mí como que me hace ruido que la gente como que no, me dieron las cargas, me dieron. Y te contestan así, tú decís, pero ¿cómo? Pues si esto no Eso se funciona así. parece mucho a es lo que salió del software. Es lo mismo, es del mismo estilo. Sí, pues, no es culpa mía, es culpa del software. Sí, no, Es del eso mismo se estilo, da sí. hoy día es mucho más fuerte que antes, sí. Bueno, la ¿Sí o no? globalización. Sí, pues, sí, para que sí, definitivamente. Eso. Eso yo creo que son las cosas como que a mí me llaman la atención y yo creo que deberíamos poner toda más atención en eso. Ok, no todo el mundo sabe sabiendo de todo, No, pero, pero hay que ser un poquito más crítico, sí, pues creo ya yo. poquito uno crece y avanza. Sí, pues, sí, tal cual. Bueno, Eso, muchas gracias, Dania, por tu tiempo. Yo creo ya, que Carlos. hemos cubierto un montón de cosas de energía. Yo creo que a la gente le va a gustar harto Un esto, poco así la, que la historia del desarrollo. ojalá te podamos tener una próxima vez por acá también. ¿Ya? Sí, pues, si no, hay gente también, otra gente que te pueden aportar equivalente, pero Ya, ahí podemos conversar. Ya, Carlos, me ya pues. entretuve también. Muchas gracias, Dania. Nos vemos. Chao, Ya chao. que estés bien, chao. Bueno, ya hemos revisado la entrevista con Dania Valdivia. Bueno, muy interesante, muy entretenida también, ¿cierto? Dania es una buena conversadora, así que esto se hizo muy fácil. Bueno, solamente les quiero hacer énfasis en un par de cosas, ¿cierto? Se habló mucho de los proyectos de energía y yo quiero enfatizar que NSH 2369 cubre todo lo que tiene que ver con generación de energía, pero no con transmisión de energía. La transmisión de energía se ve por otro lado, ¿cierto? Por el Ministerio de Energía, por los códigos de calidad del servicio, todas esas cosas que vimos en la entrevista con Marcela Aravena. Si se acuerdan, ahí aparecieron las recomendaciones de SIGRE para todo el sector eléctrico y todas esas cosas. Bueno, la transmisión de energía va por ese lado. 2369 se mete en lo que es generación de energía solamente, ¿ya? Para que lo tengamos súper claro. Les voy a compartir rápidamente aquí la norma para que ustedes tengan una idea relativamente acertada de lo que esta cosa cubre o no, ¿cierto? Aquí tengo la norma, ¿cierto? Esta es la 2369. Aquí el capítulo 14, ¿cierto? Parte en la página 170. Cubre un montón de em, plantas generadoras de energía típicas, termoeléctricas, aparecen mucho en lo que son la generación eólica, aparece también algo de las plantas fotovoltaicas y esas cosas, pero aquí hay un montón de contenido que es bastante importante que la gente que se dedica al diseño de proyectos de generación de energía los vea. Bueno, parte en la página 170 y llega hasta como la 215. ¿Por qué les comento esto? Porque es el capítulo más grande que tenemos en esta norma. ¿Cierto? Aquí está, hasta la 215. Ahí, después empiezan los anexos. Es el capítulo más grande que tenemos en esta norma, porque es también el que necesita mayor volumen de requisitos, ¿ya? Por la importancia y el ámbito en que se ocupan estos requisitos, ¿ya? Bien, no me voy a dar más vueltas en esto. Pero sí hay algo que yo quiero decir en este programa y algo que me cuesta mucho y ya terminamos la parte de la entrevista con Dani. Esto es un adicional que yo no puedo dejar de mencionar. Y es que la semana anterior, ¿cierto? A estas grabaciones, bueno, yo no sé cuándo se van a ver estas grabaciones realmente, tuvimos una noticia muy lamentable y es que don Pedro Hidalgo murió. Don Pedro Hidalgo, ¿cierto? Nuestro primer invitado de este podcast, ¿cierto? Temporada uno episodio uno y también el último de la temporada uno. Bueno, don Pedro, un amigo personal y una eminencia, una persona muy importante para la ingeniería, no solo chilena, sino por estos lados. Don Pedro estaba trabajando actualmente, ¿cierto? Yo me lo encontraba típicamente en el comité de la 433, el cual por razones de la vida me toca dirigir y él estaba constantemente ahí. En la 2369 también, él estaba siempre ahí. Estuvo activo casi hasta el final de su vida, hasta las últimas semanas. Bueno.
lo vamos a echar mucho de menos. En el, tuve la oportunidad de asistir al tanto el velorio como su funeral. Hubo mucha gente lo acompañó, la familia estuvo muy acompañada, gratamente sorprendida por este asunto de que hubiera tanto cariño hacia don Pedro, y no es para menos. ¿Ya? Él fue una persona tremendamente importante para la ingeniería estructural chilena, ¿cierto? Él fue el secretario técnico de la norma original 2369 del año 2003. ¿Ya? Entonces, em, fue un aporte invaluable y lo vamos a echar mucho de menos. De las publicaciones más importantes, yo quiero hacer referencia a una de las publicaciones de su fallecimiento, ¿cierto? Los primeros que sacaron una publicación eh, para don Pedro fue la gente de la AIC, ¿cierto? Yo aquí la estoy compartiendo. Em, bueno, aquí están los detalles, ustedes pueden ver esta publicación y me gusta mucho porque esta es la foto que a mí me gusta de él, que es la foto que se tomó cuando él estuvo como ingeniero del año, que fue hace un par de años. La AICE lo premió como ingeniero del año y ahí están sus premios, ¿cierto? El año 2019, ahí dice, ahí lo dice de hecho, el año 2019 él ganó el premio de ingeniero del año. Y bueno, lo vamos a echar de menos, que vuele alto don Pedro y ojalá que algún día estemos con él donde sea que esté. ¿Ya? Bien, pues nos vemos en un próximo capítulo de magnitud 9,5. Bueno, eso, que les vaya muy bien. Chao, chao.